un día sumamente especial porque celebramos el nacimiento de Cristo en la tierra. No es poca cosa, es más que una tradición, son más que memorias bonitas de una vida pasada que tuvimos la mayoría de nosotros en nuestros países de origen, pero que sin embargo a través de este mensaje vamos a hablar que la importancia y el significado espiritual de este mensaje va más allá de una serie de tradiciones, y que entender lo que significa lo que es Navidad de verdad vino a traer una nueva esperanza al mundo entero. Amén. Permítame hablar un poquito sobre lo que significa la corona de Dios, el círculo de la eternidad, porque usted ha presenciado en las últimas semanas que cada semana se hace una lectura, o en este caso un video, con una reflexión, y en cada semana, las últimas prácticamente 5 semanas, estuvimos transmitiendo una palabra, una virtud, un mensaje, donde la corona significa la eternidad de Dios, donde la primer vela, morada, es la esperanza que los profetas vinieron a dar al pueblo de Dios. La segunda vela es prácticamente ya esa esperanza engendrada, encarnada, cuando el anuncio de los ángeles glorificaban a Dios y decían paz en la tierra. La tercera vela, morada, es la vela también del amor, que significa la llegada de ese rey a Betlehem, donde vendría a tomar lugar esa encarnación de Cristo en la tierra. Con eso, Cristo vino a traer amor. La cuarta vela, rosada, simboliza el gozo, donde la manifestación o epifanía ocurrió a la gente más humilde de los campos, a unos pastorcillos, donde ellos testificaron la gloria de Dios con sus legiones angelicales, y todos ellos adorando y glorificando a Dios. Ellos recibieron el primer gozo entre nosotros. Y la última vela, la vela blanca, la vela central, prácticamente simboliza a Cristo en su pureza y luz que vino a traer a este mundo. Nosotros estamos viviendo el calendario cristiano, donde cada temporada del año, en este caso grecorromano, aún la iglesia desde la antigüedad la ha dedicado para recordar la vida, el ministerio de Cristo en la tierra, y para saber que nosotros, aunque pasen los tiempos, no hemos de olvidar el gran regalo que Dios dio a la humanidad, Cristo Jesús. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en este día que nos permites estar delante de tu presencia, que nos permites escudriñar y ser alimentados por tu palabra, palabra que es de vida, de esperanza, de verdad y de justicia. En este día te rogamos para que tu Espíritu Santo hable a los corazones, edifique, instruye, redarguya, sane. Padre, que tu palabra haga de acuerdo a tu soberanía y tu benignidad en cada uno de nuestros seres, Padre. Permítenos estar cerca de tu corazón y permítenos entender tu voluntad, Padre. Háblanos pues el día de hoy a través de este mensaje, para que salgamos cambiados fuera de este santuario santo, donde también podamos atesorar una verdad más en nuestros corazones. Te lo pedimos agradecidamente en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Queridos hermanos, en este día
día he decidido poner una pauta a la serie de la iglesia para hablar del mensaje importantísimo que es el nacimiento del Salvador del mundo, Cristo Jesús, donde venimos de una cultura o culturas que crecimos con buenos recuerdos y memorias, anécdotas, donde todos recordamos la época navideña, todo el mes de diciembre, en algunos lugares parte también de enero, y nos llena de gozo y felicidad el recordar las posadas, el recordar las fiestas, las conmemoraciones, las festividades, la hermandad, la fiesta que existe con nuestra familia, amistades y todo esto. Algunos quizás tienen memorias tristes de decir que recibían aguinaldos llenos de perritos, mientras que otros iban a las casas más ricas y recibían sus aguinaldos llenos de dulces finos, caros, y que nos llenaban nuestro rostro de una risa de felicidad. Pero ahora hemos llegado y estamos viviendo en este país donde Dios nos ha puesto, donde estamos desarrollando nuestra fe, continuando nuestro crecimiento, y nos damos cuenta que la Navidad, el nacimiento de Jesús, es más que una simple tradición. El nacimiento de Jesús tiene tanta relevancia que sacudió los cimientos del mundo físico, así como los cimientos del mundo espiritual. Quizás toda nuestra vida hemos visto la Navidad de muchas formas y estamos escuchando a personas cómo catalogan que son fiestas paganas o que esto y que el otro, controversia, y al final del día llega el esperado día y nuestras festividades no se comparan como muchos de nosotros solíamos vivirlo en nuestros días allá en las tierras natales. Entonces nos llenamos de añoranzas, nostalgias, tristeza. Pero estamos aquí para enfatizar y recordar que la Navidad es más que una tradición, que no es la fecha, que no es el día, que no es las ceremonias, sino es el significado de esta palabra que significa nacimiento, nacimiento para la iglesia, para el mundo entero, del Salvador del mundo. Y esta historia comienza en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, donde Dios pone a Adán y Eva en un jardín perfecto creado para ellos, con una perfección, porque en el principio todo lo que Dios creó, lo dice en su palabra, Génesis 1:31, Dios vio todo lo que había hecho y he aquí era muy bueno. El ser humano creado con tal perfección, gozando de lo que el propósito de Dios sería la eternidad. Pero así como los ángeles, así también los seres humanos, fuimos creados por Dios y Dios nos dio una libre voluntad, albedrío, o sea, la elección de escoger entre el bien y el mal. La primer pareja entonces fue engañada por Satanás y en el jardín de Edén comenzó la corrupción, comenzó la contaminación del corazón del ser humano, y el ser humano, o sea, la primer pareja, fueron expulsados del jardín de Edén, de aquel lugar tan bueno y perfecto, creado exclusivamente para el ser humano. Por el pecado entró al mundo y por el pecado la muerte. Entonces ahora
toda la historia cambió y el propósito, los designios de Dios hacia las personas cambiaron. La humanidad rompió la comunión con Dios, rompió las promesas y la perfección de esa creación a partir de ese momento. Pero Dios, en su soberanía y sabiduría, brindó también esperanza desde entonces. En el libro de Isaías 7:14 dice así la promesa de Dios: por tanto, el Señor mismo les dará señal, y he aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. La palabra Navidad significa en sí nacimiento de un Salvador, nacimiento de aquella esperanza, nacimiento para una oportunidad de cambio en un mundo donde se había caído, que incluso me cuesta trabajo de entender cada vez que leo Génesis 6, donde dice que la maldad del ser humano se llenó tanto que Dios se arrepintió de habernos creado. Y sin embargo, Dios halló gracia en aquellos patriarcas, en aquellas personas que hoy son reconocidos y formarían parte de lo que vendría a ser la genealogía de Cristo Jesús. Entonces Dios dio una provisión en el Evangelio de Mateo 1:21 al 22, dice: dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, en el cumplimiento de los tiempos, como lo dice el libro de Gálatas, el Salvador del mundo nació, se encarnó, los pobres lo presenciaron, y esto vino a traer esperanza después de 5 milenios de espera. Justo antes de que Adán y Eva fueran expulsados, vino la primera profecía mesiánica, donde se estaba anunciando al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, que aplastaría la cabeza de la serpiente y vendría a traer esperanza a los seres humanos. Entonces, por 5 milenios, de generación en generación, muchas personas esperaron la llegada de esta promesa. Sin embargo, dice la palabra que a los suyos vino y los suyos no le conocieron. A los suyos vino y los suyos no le conocieron. Está hablando de los judíos, la nación santa y escogida por Dios, que en esos días eran el pueblo predilecto por Dios. Ellos no conocieron la visitación de su rey, ellos no conocieron la visitación de su Salvador. ¿Son entonces ellos condenados? ¿Son entonces ellos los malos de la película? Ellos representan un ejemplar de la humanidad entera, porque si lo aplicamos a nuestros días, el Salvador llegó hace 2000 años. El Salvador está ahora dando la esperanza y la oportunidad del cambio de una nueva vida a la humanidad entera. Y sin embargo, vino a este mundo y tampoco el mundo le conoce. En nuestros días, nosotros añoramos las fiestas navideñas. Nosotros incluso de una u otra forma continuamos celebrando las fiestas navideñas con muchos manjares, comida, bebidas.
amistades, familiares, y estamos celebrando la Navidad. Pero irónicamente, no está el Salvador en muchos hogares. Irónicamente, no invitan al Salvador, no abren las puertas de sus casas a ese niño. Irónicamente, los corazones de muchas personas en nuestros tiempos, así como en otros tiempos, han cerrado las puertas de su corazón para que el Señor Salvador Cristo Jesús entre en esos corazones. La Navidad es el nacimiento del Rey Jesús, que viene a traer cambio, vida, esperanza, fe, amor, y que sin embargo muchas las veces añoramos la celebración, la fiesta y la familia, pero descuidamos al que es la esencia de la celebración. ¿Quién es Jesús? En la historia de Jesús, profetizado desde el principio de la Biblia hasta los finales de la Biblia, Jesús quizás lo conocemos en su encarnación, que habitó en medio de los seres humanos por 33 años hace aproximadamente 2 milenios. Nos hemos puesto a pensar, sin embargo, ¿dónde estaba Jesús antes de su nacimiento? ¿Dónde estaba Jesús antes de su nacimiento? Dice en el Evangelio de Juan 1:1, en el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y Dios mismo era la palabra. Después en el 14, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Cristo es la palabra de Dios. Cristo se encarnó, pero antes, como lo dice en el versículo 1, ya existía Cristo. Cristo es Dios. Él dice de Él mismo: yo soy el Alfa y el Omega. Yo soy el principio y el fin. No hay nada antes de mí, no hay nada después de mí. Cristo vive en la eternidad, fuera del espacio y el tiempo. Entonces, no es que Cristo vino a existir en algún momento cronológico de la historia humana, sino que Cristo ya era. Aún usa continuamente la expresión yo soy, como aquel verbo continuo progresivo, donde viene del pasado, está en el presente y va hacia el futuro. Cristo ha existido a través de los tiempos. Tenemos al Padre que gobierna la creación visible e invisible, los cielos y la tierra, pero ahora también hablamos del Hijo. El Hijo se encarnó y se hizo hombre. El Hijo se encarnó y se hizo hombre, o sea, Dios se encarnó y se hizo hombre, sin dejar de ser Dios. Mas sin embargo, en el libro de Filipenses dice que Él se despojó de toda su divinidad. Entonces, Cristo no es un hombre que llegó a ser Dios, sino más bien es Dios que llegó a ser un hombre sin dejar nunca de ser Dios. A través de los tiempos, la historia de la humanidad, cuando se han levantado nuevos imperios, cuando se levantan reyes poderosos, gobernantes, presidentes, o aquellas personas que han conquistado el mundo antiguo o el mundo moderno, vemos continuamente que hay personas que se autoproclaman como un Dios. Hay muchas personas o religiones
que quieren ser Dios, lo mismo que Satanás. Y sin embargo, solamente Dios se humilló al ser hombre. Solamente Dios se hizo hombre, humillándose a sí mismo por causa del amor hacia su creación, por causa del amor hacia ti y hacia mí. Entonces, en la encarnación de Dios, vino y habitó entre nosotros, vivió por aproximadamente 33 años. En esos 33 años cumplió su misión aquí en la tierra. La vida de Cristo entonces no consta solamente de un principio, ni tampoco de un fin, porque tenemos que Cristo ya existía desde los comienzos de los tiempos. Cristo se encarnó. Ahora estamos hablando de la vida de Cristo. Cristo fue a dar a la cruz. Allí su misión fue consumida. Después resucitó al tercer día. Y después eventualmente ascendería al cielo. Entonces Dios gobierna su creación y el Hijo, como dice incluso el credo apostólico, está sentado a la diestra del Padre. Es ahí donde está actualmente Cristo. Podemos decir con toda certeza que Cristo ya no continúa siendo un bebé, como algunos adoran a Jesús como el niño Jesús. Tampoco Cristo está clavado a la cruz, porque después de la crucifixión, Cristo fue glorificado. Entonces la historia de Cristo ni tiene principio, ni tiene fin. Y sin embargo, lo que debemos entender de la Navidad es que en la Navidad, así como nosotros hablamos de regalos, así como nosotros compartimos regalos, así también Cristo vino a traer regalos. Y hoy voy a hablar de 4 regalos. 4 regalos que viene a traer Dios a la humanidad en el nacimiento de Cristo, en la Navidad que nosotros tanto celebramos. Primer regalo. El regalo que vino a traer Cristo a la humanidad es el regalo de la salvación. Un regalo inmedible, incalculable, un regalo que no lo puedes comprar, no puedes trabajar para adquirirlo, no puedes aprenderlo con el intelecto, sino es, como dice la palabra, un regalo en sí. El regalo de la salvación que abre las llaves de la gracia de Dios para así poder ser coherederos de este reino celestial. En Lucas 1:30-35 dice la historia: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Que el significado de este nombre: salvará al pueblo de sus pecados. Ese pueblo ya no se limita solamente a los judíos, sino también a toda persona que crea en este regalo. Amén. El segundo regalo tiene que ver con, después de recibir el don o la dádiva de Dios a través de Cristo Jesús, ahora entonces tuvo que ascender Cristo a su lugar de origen, el cielo, para que con el ascenso de Dios ahora vendría la gran promesa que Cristo dejó a la iglesia. Estoy hablando de
el Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu de vida, el Espíritu de justicia, o como lo conocemos, el Espíritu Santo. En la naturaleza de Dios, Dios Padre gobierna su creación, Dios Hijo está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por la humanidad, pero ahora tenemos Dios Espíritu Santo, interactuando y lidiando directamente con el pecador. Escuchen los misterios del Evangelio de Cristo, donde Dios es llamado Santo, Santo, Santo. La palabra del superlativo, que a veces lo vemos como santísimo, porque no hay nada más santo que la santidad de Dios. Y con todo y eso, en la santidad de Dios, Dios no puede tolerar el pecado. En el cielo no puede haber pecado, por lo tanto no puede haber pecadores. Por eso ha mandado en su sabiduría divina el Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo está tratando directamente con la humanidad. Por maduros que lleguemos a ser en nuestra fe cristiana, aún estando y viviendo en esta carne, como lo dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, continuaremos pecando. Y sin embargo, es el Espíritu Santo el que te susurra a tu conciencia: no lo hagas, detente, calla. Es el Espíritu Santo el que nos dirige en situaciones donde nuestra inteligencia no es capaz de descifrarlo, donde la sabiduría humana tiene sus limitaciones. Cuando no sabemos orar, el Consolador es el que nos ayuda a conectarnos con Dios Padre. Y es entonces el Espíritu Santo el segundo regalo dado a raíz del nacimiento de Cristo. Juan 14:16 dice: yo rogaré al Padre y les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes lo conocen porque mora en ustedes y estará en ustedes. ¡Qué promesa tan maravillosa! El tercer regalo es el regalo de la paz. ¿No han experimentado lo que en algún tiempo experimenté yo cuando nos azota la aflicción, cuando nos azota el caos, cuando nos azota el sufrimiento, el dolor, la tragedia, el desastre, o incluso los malos hábitos de vivir, y nuestra mente pareciese que se sale de control y no podemos controlarla? Cuando nuestra mente es bombardeada por ideas, pensamientos, por todo tipo de suciedad, y es solamente el regalo de Dios, Cristo Jesús, que viene a darnos paz que sobrepasa todo entendimiento. Lucas 2:13 dice: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Dios nos vino a traer paz para aquellos que la anhelan y la buscan a través del nacimiento de Cristo Jesús. Y el cuarto regalo, que es el reino eterno, la inmortalidad, como lo hablábamos la semana pasada en el homenaje a uno de nuestros hermanos. Para el mundo, la muerte es el fin de nuestra vida. Para el mundo,
Cuando nuestra carne perece, nuestra historia queda erradicada y dejamos de existir. Hasta ahí llegamos. Pero para los hijos de Dios, la muerte es apenas el comienzo de una nueva vida. El reino eterno consiste de restaurar lo que se rompió en el jardín de Edén. El reino de la eternidad, el reino celestial, el cielo, consta de restaurar al plan original de Dios hacia la humanidad, donde el pecado vino a traer dolor, muerte y sufrimiento. Ahora la justicia de Dios viene a restaurar lo que se había roto. Cuando el pecado entró al mundo, corrompió la creación de Dios. Y no solamente con los seres humanos. Cuando Dios en alguna ocasión dijo que todo lo que vio que había creado era bueno en gran manera. Pero el pecado cambió la naturaleza de la creación. En las plantas desarrollaron espinas y veneno, en los animales desarrollaron garras y dientes. En el ser humano desarrolló corrupción y concupiscencia del pecado. Y ahora, en el libro de Ezequiel, en el libro de Daniel, en el libro de Isaías, en el libro de Apocalipsis nos habla: y vi unos cielos nuevos y una tierra nueva, y lo viejo pasó. Allí enjugaré todo llanto, no habrá más muerte ni dolor. La oveja pastará con el león, el niño jugará en el nido de la serpiente, porque en mi santo monte no habrá más mal. La promesa que Cristo vino a traer a raíz de su nacimiento va más allá de las tradiciones que nosotros festejamos, va más allá de la alusión de creer que en este país a veces no la pasamos como la solíamos pasar en nuestra tierra natal. La Navidad realmente significa que Cristo vino a traer esperanza a este mundo. Entonces, su propósito de Cristo con nosotros es grande. Vino a pregonar libertad a los cautivos. Y se preguntará: ¿cautivos nosotros? ¿Esclavos nosotros? ¿Atados nosotros? Jesucristo le dijo las mismas palabras a los fariseos: ustedes son esclavos. Ellos, contradiciéndole: ¿esclavos de qué? Somos libres, somos hijos de Abraham. Son esclavos, diciendo Jesús, del pecado. Todo el que hace el pecado es esclavo del pecado. Nosotros también estamos atados al pecado, estamos atados muchas las veces al pasado de sufrimiento y dolor, estamos atados a la muerte, y es Cristo el que desata, rompe cadenas, todo tipo de ataduras, todo tipo de maldiciones. Y ahora nos está dando la oportunidad no solamente de aprender a vivir en la tierra, sino también de vivir eternamente como glorificados y santificados por Dios mismo. Amén. La voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos podamos tener vida eterna, vida en abundancia, y que a pesar de que todos y cada uno de nosotros tenemos una historia, aunque seamos los mejores en esta sociedad en cuestión de moralidad, tarde o temprano acumularemos maldad, acumularemos pecado, y la paga del pecado es muerte. Mas Dios vino a traer vida, y vida en abundancia. La Navidad, por lo tanto, es más que una tradición, es más que una simple fiesta. Pero ahora la cuestión: ¿qué es la Navidad para ti?
¿Cómo estás festejando la Navidad para ti? Gastando, festejando, tomando, comiendo, regalando. ¿Es una simple tradición? ¿Por qué no empezamos a cambiar las Navidades? ¿Por qué no comenzamos a abrir las puertas de nuestro hogar al Salvador del mundo? ¿Por qué no reconocemos lo que Cristo vino a hacer en nuestras vidas? ¿Por qué no comenzamos a reconocer que sin Él ni siquiera estuviéramos aquí? Y sobre todo, si todavía en medio del pueblo de Dios habemos personas que no hemos abierto las puertas de nuestro corazón, es necesario abrir las puertas de nuestro corazón a aquel que nos puede restaurar, que puede hacer de un corazón de piedra un corazón de carne. Es necesario que si ya Cristo nació en medio de los hombres, sintió frío, pobreza, la hostilidad de este mundo, ahora Él cumplió su misión. Es necesario ahora que nosotros permitamos que Cristo nazca en nuestro corazón y podamos genuinamente decir: eres tú, Jesús, nuestro Rey, Señor y Salvador, porque tú me has rescatado de las garras de la muerte, porque tú me das la oportunidad de abrir las puertas de la gracia, porque ahora, un día que mi carne expire, podré llegar a tu presencia, siendo y estando seguro que sé a dónde voy: al monte santo de Dios, a la ciudad santa prometida por Dios, delante de la presencia de Dios nuestro Creador. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en este día. Padre, habla a cada uno de los corazones. Permite que nuestros corazones estemos listos y nuestro corazón limpio, nuestra casa limpia, para abrir de puerta en puerta, para que nuestro Señor, aquel Rey, entre en nuestros corazones y gobierne nuestros corazones, cambie nuestros corazones, para que así, Padre, todo pensamiento de destrucción, de desmotivación, de desánimo, ahora sea cambiado y transformado por la presencia del Hijo de Dios en nuestros corazones, y venga a traer vida y vida en abundancia, venga a darnos esperanza, a darnos fortaleza, a traer cambios, a eliminar el llanto, el sufrimiento y el dolor innecesario, a enseñarnos a vivir